Welcome. Bienvenido a dos ejemplos de simplificación de fracciones complejas. Una fracción compleja es una fracción que tiene un numerador, y un denominador que también contiene una fracción. Mirando nuestro primer ejemplo, si nos enfocamos en esta barra de fracción más grande aquí, aviso como el numerador tiene una fracción de 5/8, y el denominador tiene una fracción de 3/4. Eso es lo que hace de esta una fracción compleja. Una cosa importante para recordar cuando se simplifica una fracción compleja es que una barra de fracción significa división. Lo que significa que puedes reescribir esto como 5/8 dividido por 3/4. Y entonces dividiendo por fracciones normalmente multiplicamos por el reciprocal. En lugar de dividir por 3/4, multiplicaremos por 4/3. Esto es equivalente a 5/8 por 4/3. Antes de multiplicar queremos simplificar. Aviso de que 4 y 8 comparten un factor común de 4. Hay 4 hexaneutones 4 y 4 hexaneutones 8 y ahora podemos multiplicar. Conocer nuestro producto será en forma más sencilla. Tenemos 5 por 1 para el numerador, y 2 por 3 o 6 para el denominador. Esta fracción compleja simplifica a 5/6. Ahora nuestra segunda fracción compleja es un poco más involucrada. De nuevo, si nos enfocamos en la barra de fracción más grande, aviso como tenemos una suma de fracciones en el numerador, y una diferencia de fracciones en el denominador. Entonces, lo que haremos es realizar primero la adición, y la resta y luego escribir la fracción compleja como un problema de división. Como hicimos en el primer ejemplo, pero recuerda agregar fracciones, debemos tener un denominador común, por lo tanto 2/3 más medio hexalitro menor denominador común será el menor múltiple de 2 y 3 que sería 6. Así que si queremos denominadores de 6, tendremos que multiplicar 2/3 por 2 porque 3x2 hexasiemens 6. Y para el 2, tendremos que multiplicar el 3/3 porque 2x3 hexasiemens 6. Ahora antes de ir al paso siguiente, vamos al 3/4, 12. De nuevo, necesitamos un denominador común que será el menor múltiple de 4, y 12 y como 4x3 hexasiemens 12 multiplicaremos 3/4 por 3/3. Así que 2/3 más medio hexasiemens equivalente a 4/6 más 3/6. Y 3/4, 12avo hexasiemens equivalente a 9/12, 12. Así que ahora vamos a seguir adelante y realizar la adición y sustracción. 4/6 más 3/6 igual 7/6 y 9/12, 12 igual 8/12. Pero aviso cómo se implica 8/12 desde 8, y 12 comparte un factor común de 4. Vamos adelante y simplifique esto ahora. Dividiremos entre numerador y denominador por 4, lo que significa que ahora tenemos dividido el 7/6, esto sería 2/3. Ahora podemos escribir esto como un problema de división. De nuevo, esto significa 7/6 dividido por 2/3. So 7/6 dividido por 2/3 hexasiemens equivalente a 7/6x el reciprocal de 2/3. Que sería 3/2. Y de nuevo, antes de multiplicar, podemos simplificar. 3 y 6 comparten un factor común de 3. Hay un 3 en 3 y 3 en 6. Así tenemos un numerador de 7, y un denominador de 2 por 2 o 4. Así que esta fracción compleja se simplifica a 7/4. Ok, en los próximos varios ejemplos miraremos las fracciones complejas que también contienen variables. Espero que hayas encontrado esto útil.